columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Hebreos. Hemos tenido dos mensajes, quizá con un tono de advertencia, dos mensajes hablando a un grupo de personas en particular, en las que espero que no estemos ninguno de nosotros. Hoy el tono del mensaje es diferente. Así que les pido que abran sus Biblias para que leamos primero el pasaje. En Hebreos, el capítulo 6, recuerdo a todos que para no tener la necesidad de consultar la Biblia a lo mejor en el teléfono y ser tentados a mirar otras cosas, tienen ahí todos los textos. Hebreos capítulo 6, del 9 al 12, va a ser el texto que vamos a estar trabajando hoy. Y dice así la palabra del Señor: Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores, y me gusta mucho esta frase que utiliza el autor, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué dos palabras que nos cuesta a veces tener en nuestra vida, ¿eh? Fe y paciencia. A veces tenemos fe y nos falta paciencia, a veces tenemos paciencia y nos falta fe, pero tenemos que imitar a un grupo, y es lo último que vamos a ver hoy, ¿no? Un grupo de personas que dice, ¿a quién tenemos que imitar? Dice, a un grupo que tuvieron fe y paciencia. ¿Para qué? Para heredar las promesas. Así que este va a ser el texto que vamos a meditar hoy, y hay algo, como he dicho, que es interesante. Los últimos dos mensajes, si se dan cuenta, el autor había tenido un tono muy de advertencia. Hablaba de que de personas que podían haber escuchado palabra, que podían haber cantado alabanzas, que podían haber estado caminando con la iglesia. Personas sobre los que había caído lluvia también, y esa lluvia representaba predicación. Personas que dice que habían degustado incluso los poderes de este siglo, personas que habían podido ver el mover del Espíritu Santo, personas que habían podido recibir sana doctrina, pero que al final muestra el autor, pero no dio fruto, no dio fruto. Podía ser como la semilla que cae en los pedregales, o la semilla que cae en el borde del camino, o la semilla que cae entre espinos. Ese es un texto también precioso, que nos ha de pensar que no todo el que recibe semilla, la buena palabra, da fruto. Y es triste porque nos encantaría que todo fuera buena tierra, que todo diera fruto al 100%, pero eso es algo que el Señor hace. Como alguien dijo una vez, muy bien dicho, nosotros llevamos la palabra a los oídos, solo Dios la puede llevar a los corazones. Nosotros la llevamos hasta aquí. De aquí a aquí es obra del Espíritu Santo de Dios. Pero después de ese tono de advertencia, después de decir, wow, yo no quiero ser de esos, porque al final el ejemplo que daba de aquel árbol que no da fruto era que acaba siendo ¿qué? Quemado. Entonces son personas que no son salvas, personas que son condenadas, personas que incluso podrán decir, Señor, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, y el Señor le dirá, yo nos conocí. Pero hoy cambia el tono, cambia el tono. En el versículo 9 tenemos que al autor ahora hablando a lo que llamo yo un pueblo diferente, a un pueblo diferente. El versículo 9 dice lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Si el texto empieza con esa frase, pero en cuanto a vosotros, ya nos da a entender que ellos, el autor, no los incluye en ese grupo.
Porque ese pero en cuanto a vosotros es como esto. Hay personas que van a escuchar palabra, que van a cantar, que van a ver esto, que van a ver aquello, pero no van a dar fruto. Pero en cuanto a vosotros, y los llama de una palabra que muestra que para él ellos son diferentes, que para él ellos sí son creyentes. Usa una palabra muy común en las cartas apostólicas cuando se refiere a la iglesia, cuando se refiere a creyentes. Es la palabra amados. Ellos son amados. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. El autor dice así, el apóstol Pablo: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira lo que le dice Pablo a los corintios, y es interesante a quién se lo dice. ¿Qué iglesia es? La iglesia que está ¿dónde? En Corinto. Mira, de todas las iglesias que aparecen reflejadas en el Nuevo Testamento, si hay una iglesia que parece que no es iglesia, es Corinto. Si tú lees la carta de Tesalónica, dices: yo quiero pastorear esa iglesia. Siempre que leo Tesalónica digo: Señor, vuelve caminando por fe Tesalónica. Vuelve caminando. Porque era todo: he visto vuestro amor, he visto vuestras obras, he visto vuestra generosidad. Todos son elogios. Tesalónica era la iglesia madura del Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros miramos Corinto, te entran ganas como pastor de decir: Señor, que esto no sea Corinto nunca. Que esto nunca se vuelva a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Inmadurez, desorden, caos con los dones, además pleitos, hacen grupitos: yo soy de este, yo soy de aquel. Y Pablo lo dice: os tengo que hablar como carnales, porque entre vosotros hay envidias, hay celos. Y tú dices: madre mía. Pero ¿tú sabes cómo empieza y cómo los llama siempre Pablo? Amados. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que a veces hay gente inmadura, que a veces hay gente que lo miras y hay momentos de su vida que dices: parece cabra, pero son amados. Hermano, esto nos enseña que la iglesia de Tesalónica es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero la iglesia de Corinto es la iglesia de Cristo. En Tesalónica tú dices: ¿vale? Son hermanos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y la iglesia de Corintio también. Cuando nosotros vemos la iglesia y lo que nos muestra eso es algo muy interesante, no todos están al mismo nivel de madurez. Miren, hermanos, la justificación es un momento. El día en que tú te arrepientes de tus pecados y crees el Evangelio, en ese día dice la palabra que ya has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Somos salvos en ese momento. Nacemos de nuevo en ese momento. No nos estamos convirtiendo, el Señor nos convirtió. No nos estamos naciendo de nuevo, no estamos naciendo de nuevo, el Señor nos hizo nacer de nuevo. No nos estamos justificando, el Señor nos justificó. Pero hay una cosa que sí es un proceso: la santificación. Desde que conocemos al Señor empezamos el proceso de santificación. Además de eso, la Biblia muchas veces define a niños y adultos. También entendemos eso. Hay gente que es más madura en la fe, hay gente que es más inmadura en la fe. Entonces hay momentos que nos muestra la Escritura que hay gente que son amados, que son hermanos, que son del Señor, pero que a lo mejor son inmaduros, que a lo mejor en el proceso de santificación están muy tiernos y a simple vista irritan un poco más. A lo mejor hay que aplicar en ellos más lo de soportaos los unos a los otros, pero hay que tener paciencia porque siguen siendo amados. Siguen siendo amados. ¿Por qué? Porque les dice: tenéis promesas. Limpiaos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y perfeccionaos la santidad, perfeccionar la santidad. Mira lo que dice: hay problemas, puede ser que sean inmaduros y por eso ¿a qué los llama Pablo? A perfeccionar la santidad. Tenéis que crecer en santidad, tenéis que crecer en el temor de Dios, pero sois amados. Si hay algo que a mí me enseña Pablo, es sobre todo el amor que tenía por la iglesia, no solo por la iglesia fácil, por la iglesia. Y eso es algo que es muy importante entender. No debemos amar solo a los que son fáciles, debemos amar a todos, cueste o no. Primera de Pedro 2:11. Mira cómo se dirige Pedro a los creyentes: amados,
Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El apóstol Pedro se dirige a unos extranjeros y peregrinos. ¿Quién pueden ser extranjeros y peregrinos en este mundo? Los creyentes. Y usa la palabra amados. ¿Y qué les ruega? Que se abstengan de pasiones carnales que combaten contra el alma. Tú no le ruegas al mundo que deje el pecado. Tú no le ruegas al mundo que luche con la carne, porque son esclavos, porque están muertos, porque son enemigos de Dios. No puedes pedirle lo que sabes que no pueden hacer. Yo no puedo pedirle a un pecador que deje el pecado. Por eso a mí me preocupa la gente que cree que evangelizar es decirle a la gente lo que haces está mal. Porque eso puede hacer que deje de hacer lo malo, pero sigues siendo un pecador que va al infierno. Si tú te sientas con una persona y le convences que a lo mejor la homosexualidad es pecado, o mira, el aborto es pecado, y consigues que no lo haga, no significa que sea salvo. Tienes un pecador que se va al infierno con un buen valor, con una buena práctica en su vida, pero no es salvo. Evangelizar no es volver a la gente en sus hábitos cristianos. Tenemos que entender que eso es parte del discipulado. Que una vez la persona ha creído, una vez la persona se ha arrepentido, una vez ha habido conversión, empieza ¿qué? El discipulado. Y en el discipulado a esa persona que ahora ya no está en la carne, sino en el espíritu, le vamos a decir, mira, ahora que eres de Dios, te vamos a decir cómo vive el pueblo de Dios. Esto y esto y esto. Y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a ayudar. Porque si lo haces al que está en la carne, tarde o temprano la carne va a volver a lo mismo. Va a volver a lo mismo. Pero ellos sí se pueden abstener de pasiones carnales que combaten contra el alma porque ellos son amados, son pueblo de Dios. Pero no solo Pablo y Pedro usan esa expresión. El apóstol Juan, que estamos viendo los jueves, este versículo lo vamos a trabajar este jueves. Primera de Juan 2:7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Juan se está dirigiendo a ellos y les está diciendo que no les trae un mandamiento nuevo, sino que les trae un mandamiento antiguo. ¿Y a quién se los trae? Tú no traes mandamientos a los pecadores inconversos, sino a la iglesia, para que lo obedezca, para que siga al Señor. Y por eso los llama amados. Es interesante lo que veremos este jueves, porque Juan dice en el versículo 7, no os traigo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis oído, que es el que habéis oído desde el principio. Y justo en el 8 dice, y ahora os traigo un mandamiento nuevo, que te quedas como, del 7 al 8, parece que se le ha fundido un fusible a Juan en la cabeza, y le dice, Juan, acabas de decir que no era nuevo, que era antiguo, y ahora me dices que ahora sí es nuevo. ¿Es nuevo o antiguo, Juan? ¿En qué quedamos? Y es algo que he disfrutado estudiándolo, esa aparente contradicción en la cabeza de Juan de os traigo una cosa que no es nueva, es antigua y es nueva. A ver, Juan, ¿es nueva o es antigua? Si yo tengo un reloj, o es nuevo o es antiguo. Si yo tengo un zapato, o es nuevo o es antiguo. Si yo tengo un jersey, o es nuevo o es antiguo. Pero yo no vengo con el jersey de hace 5 años y digo, tengo un jersey que es antiguo y nuevo. Entonces es interesante, este jueves veremos a qué se refiere Juan con eso. Pero no solo Pablo, no solo Pedro, no solo Juan, sino que Judas, en el versículo 3 de su carta, también dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, de una vez para siempre fue entregada a los santos, fue entregada a los santos. Así que, ¿quién va a contender ardientemente por la fe? ¿Quién ha recibido la salvación? ¿Quién ha recibido esa fe? Los santos. Y por eso se dirige a ellos como amados. Así que cuando empezamos el versículo 9 y leemos, pero en cuanto a vosotros, amados, el autor está diciendo, vosotros no sois de ese grupo que no da fruto. Vosotros no sois de ese grupo que va a probar, pero está muerto. Vosotros no sois de esos que recibe, pero no hay vida. Vosotros sois amados. Vosotros sois creyentes. Eso es interesante. Por eso es importante leer todo en su contexto. Por eso es importante atender cada palabra, cada frase, para saber qué le está diciendo a cada persona. Porque pero cuanto a vosotros, rompe el discurso, cambia la dirección. Hay un grupo que va para allá, pero vosotros, amados, no. Vosotros sois de Dios. Sí, antes que les había dicho, debiendo ser maestros,
Tenéis necesidad de que leche. ¿Son inmaduros? Sí, probablemente. ¿Deberían haber crecido mucho más? Sí, probablemente. Pero son amados. Pero son amados. Y luego sigue diciendo en el 9, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Ellos están persuadidos de cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Así que son amados. El autor tiene un pleno convencimiento de esto. En Romanos 15:14 leemos esto. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. En Hebreos dice, pero en cuanto a vosotros, amados. En Romanos dice, pero en cuanto a vosotros, hermanos. Por eso, por esas frases, y las iré diciendo en algunos estudios de Hebreos, soy partidario de pensar que si esto no lo ha escrito Pablo, debe haberlo dictado. Porque había cartas, si se dan cuenta y leen alguna carta, que ven que en la firma de despedida sale otro nombre y entonces se nota que es alguien que acompañaba a Pablo. Probablemente Pablo en ocasiones iba dictando y había un escriba, alguien que escribía lo que Pablo decía. Esta carta está muy marcada por la manera de escribir de Pablo, porque Pablo amaba las ilustraciones. Pablo amaba las ilustraciones que hablaban de juicios, con juez, con condenación, con abogado. Pablo hablaba mucho de ilustraciones que hablaban de fruto, de huerto, de campo. Hay textos donde Pablo habla de que hay que tener paciencia como el agricultor que planta. Pablo también amaba las ilustraciones que hablaban de deporte. Pablo usaba eso, ¿no? Como buen atleta, correr la carrera de la fe, es algo que aparece aquí también. Teniendo alrededor gran nube de testigos, corramos con paciencia, y Pablo usa esa ilustración deportiva en algunos textos. Pablo usa muchas, también usa de combate, como buen soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla. Pablo usa muchas ilustraciones. Y la carta a los hebreos tiene varias, por eso probablemente, si no es el autor, puede ser que sea alguien, o bien que había aprendido mucho con Pablo, o alguien que recibió las cosas de Pablo. Pero vemos que hay una convicción en cuanto a vosotros, hermanos, en cuanto a vosotros, amados. ¿Y cuál es la convicción del autor en este versículo 9? En cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera. ¿Sabes lo que significa aunque hablemos de esta manera? Aunque hablemos de qué manera. De lo que les ha dicho antes. De lo que les ha dicho antes. ¿Sabes lo que está? El tono en griego de este pasaje es casi como disculpas. Es como si el autor dijera, y puede ser que me haya pasado de duro. Y puede ser que haya sido lo que he dicho realmente fuerte. Por eso dice, en cuanto a vosotros, amados, aunque yo haya hablado de esta manera, aunque yo haya dicho las cosas de antes, aunque lo que haya enseñado antes sea duro, sea difícil de escuchar, sea difícil de entender, pero en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, lo que os he dicho antes es duro, lo que os he dicho antes es una advertencia severa. Os estoy hablando de gente que estará en la iglesia, pero se va a ir al infierno. Pero yo sé, amados, que vosotros estáis persuadidos de cosas mejores. Yo sé que vosotros estáis firmes en cosas mejores. Yo sé que vosotros seguís cosas mejores. ¿Y qué son esas cosas mejores? Cosas que pertenecen ¿a qué? Que pertenecen a la salvación. El versículo 3 y 14 de Filipenses capítulo 3 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el autor sabe que estos hombres son creyentes, esta iglesia, estos hermanos son creyentes, y que a diferencia de los otros que ha descrito con mucha dureza, que han mostrado que se van a ir al infierno, estos hermanos, a pesar de que son inmaduros, están mirando hacia cosas mejores. Estos hermanos no están sin vida, estos hermanos no están inertes, estos hermanos no es que no den frutos, son inmaduros, pero está el autor diciendo, pero yo sé que vosotros estáis persuadidos de cosas mejores, cosas que tienen que ver con la salvación. Hermano, Pablo a los filipenses le dijo eso, yo no lo he alcanzado todavía,
pero prosigo hacia la meta. Y hay una cosa que debemos tener en cuenta. Los creyentes debemos mirar siempre a la eternidad, debemos mirar siempre a la salvación. No podemos pensar que ya hemos llegado al tope del cristianismo. No podemos pensar que ya me sé toda la Biblia, que ya me he santificado por completo. No podemos pensar eso. Los creyentes tenemos una carrera que no acabamos en esta tierra. Y quiero matizar eso, de no acabarlo en esta tierra. La plenitud de nuestra vida, la plenitud de nuestra santificación, la plenitud de nuestro conocimiento, solo se dará en la eternidad. Solo se dará en la eternidad. Aquí estamos siendo perfeccionados, aquí crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, aquí caminamos hacia la salvación, aquí crecemos en santidad, pero plenamente solo lo estaremos en la gloriosa eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde debemos mirar. Hermano, cuando un creyente pierde de vista cosas mejores, empieza a ir para atrás en la fe. Cuando el creyente, escúchame, pierde de vista cosas mejores, empieza a ir para atrás en la fe. ¿Sabes cuando tú te enfrías? Cuando tú pierdes un poco tu vida de oración, cuando tú pierdes un poco de tiempo con el Señor, cuando tu foco no son cosas mejores. Cuando tu foco empieza a ser el trabajo, cuando tu foco empieza a ser las preocupaciones de la casa, cuando tu foco empieza a ser la salud, cuando tu foco empieza a ser las deudas, cuando tu foco empieza a ser el dinero, cuando pierdes de foco las cosas mejores, empiezas a enfriar en la fe. Porque así como el mundo no está hecho para pensar en Dios, el creyente no está hecho para pensar en el mundo. El mundo vive para el mundo, el creyente vive para Dios. Y si el creyente no vive para Dios, no crece como creyente. Cuando a mí personas me dicen cómo se crece en santidad, yo le digo, mira a Dios. Cuando tú tienes a Dios delante y no apartas tu mirada del Señor Jesucristo, cuando tu foco es el Señor, todo lo que hagas en la vida va a ser pensando en Él y vas a crecer en santidad. Vas a empezar a crecer en tu manera de hablar, de mirar, de actuar, de proceder, porque estás mirando a Dios. Miras a Dios, conoces a Dios, quieres imitar a Cristo, vas a crecer en santidad. Cuando apartes tus ojos de Dios y pongas tus ojos en los que no viven en santidad, en tu familia, en los errores de tu esposo, en los fallos de tu esposa, vas a empezar a pecar, porque has perdido de vista a Cristo. Pastor, ¿cómo consigo una paz que sobrepase todo entendimiento? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Dime cuál es el truco. ¿Orando más? Es mirando a Dios. Cuando yo miro a Dios y sé que es soberano, que está en el trono, que tiene todo bajo control, yo tengo paz. Cuando miro el problema, la enfermedad, la deuda, la angustia y todo, pierdo paz. Pastor, no tengo paz. ¿Dónde estás mirando? Es que, pastor, tengo luchas con mis hijos. Estás mirando la lucha. Tengo problema. Estás mirando el problema. Mira a Dios. Mira las cosas mejores. Vas a encontrar paz. Pastor, no tengo gozo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tienes gozo? Es que mire cómo está, me ha pasado esto. Estás mirando esas cosas. Claro que has perdido el gozo. Mira a Cristo. Vas a ver cuánto te ha amado. Vas a ver lo que ha hecho por tu vida. Vas a ver la salvación que te ha regalado. Y eso te va a dar gozo en medio de las tormentas. Crecemos como creyentes y maduramos como creyentes cuando nuestros ojos están puestos en Jesús. El autor de los Hebreos lo dirá de alguna manera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y nos enseñará a hacer eso, mirar a Cristo, mirar a Cristo, mirar a Cristo. Tú sabes cómo una de las frases que a mí más me agrada del Antiguo Testamento y que habla de la salvación, habla de mirar. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. ¿Cómo alcanzan las personas salvación? Mirando a Dios. Mirando a Dios. Hermano, no apartes tus ojos del Señor. Vas a encontrar gozo, vas a encontrar paz, vas a encontrar consuelo, vas a recordar sus promesas, vas a recordar su salvación. Pastor, ¿cómo enfrento las tentaciones? Mira a Dios. Cuando llegue la tentación, pon tus ojos en Él. Ya te va a decir, sostente. Apártate, lucha. Pastor, ¿cómo venzo el pecado? Pon tus ojos en Dios, no en la carne, no en el problema, no en el vicio. Él te va a ayudar, Él te va a santificar. Hay que mirar a Dios.
Estos hombres eran inmaduros, estos hermanos podían ser inmaduros, pero el autor sabe algo, están mirando a Dios, están mirando cosas mejores, están mirando la salvación, y aunque ahora sean inmaduros, si siguen mirando allí, van a madurar un día, van a crecer un día. Ahora el versículo 10 les da una palabra que también nos enseña que son creyentes. El versículo 10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Analicemos este versículo con calma. Primera cosa, Dios no es injusto. Dios sería injusto si hiciéramos muchas cosas y las ignorara. No es justo eso. Lo justo es que si hacemos algún bien, Dios sea consciente de ello, incluso que actúe en consecuencia. Según las Escrituras, la palabra enseña que si obedecemos, Dios bendice, si desobedecemos, Dios maldice. Desde el Antiguo Testamento es así. Y hermanos, eso no ha cambiado. Dios bendice la obediencia. Y si alguien quiere decirme que no, que por favor con la palabra me lo muestre. Pero toda la Escritura me enseña que Dios bendice la obediencia. Hermano, yo no te puedo asegurar que Dios bendiga todo el dinero que traigas. Yo no puedo asegurar que Dios bendiga los pactos económicos. Pero algo que puedo asegurar con la Escritura es que Dios bendice la obediencia. Porque Dios es justo. Dios es justo. Igual que Él no tiene por inocente al culpable, Dios tampoco pasa por alto las cosas buenas. Oye, mira lo que dice. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Otra cosa, Dios no pasa por alto tus obras y tu amor hacia Él. Así como Dios ve nuestras malas acciones, así como Dios ve nuestros pecados, Dios también ve las cosas buenas que hacemos. Dios no solo mira lo malo, Dios ve lo bueno. Dios ve nuestras buenas obras y Dios ve nuestro amor hacia su nombre, porque Él es justo. Si no lo hiciera sería injusto, sería muy injusto que castigara lo malo y dejara pasar lo bueno, ¿no? No habría justicia en eso, decir, a ver, cuando fallamos, mal, y cuando hacemos bien, nada. Algunas veces los hombres somos así. Cuando alguien se equivoca, corregimos, pero nunca felicitamos. Eso es algo que yo aprendí en cuanto a los padres. Los padres deben corregir a sus hijos cuando se equivocan, pero los padres deben animar, felicitar a sus hijos cuando aciertan. Porque algunos hemos tenido algún padre que nunca ha dicho estoy orgulloso de ti, que nunca ha dicho eres muy buen estudiante, pero que cuando te equivocabas te reñía. Y tú decías, mira, y sentía mal eso, ¿verdad? Uno le dolía. Y con los años al final eso afecta al corazón. Decir, mi padre solo me riñe y cuando hago bien, nada, o sea. Y es verdad, a veces somos así, los hombres somos así. Corregimos el error, pero no damos una palmada en la espalda para decir, oye, sigue así, lo estás haciendo muy bien. Porque a veces la gente se está esforzando por hacer bien. Así como han visto mi error y me han corregido, quiero que me digan que ahora estoy mejor. Quiero que me animen. Y eso anima, la verdad. Porque cuando llegas y le dices, oye, hermano, creo que estás mejor, te veo más firme, el hermano va a decir, no se está pasando por alto mi esfuerzo, no se está pasando por alto lo que estoy haciendo, y eso da una dosis más de ánimo, es decir, voy a seguir, porque lo están viendo, se está notando. Hermano, que seamos un poco como Dios en ese sentido, que no seamos injustos para ver las buenas obras y el amor que otros hacen, que eso nos lleve a ser agradecidos. A decirle a la gente, oye, no paso por alto lo que hiciste aquel día, no paso por alto lo que me dijiste, gracias por eso, veo eso bien en ti. Que seamos buenos para corregir con mansedumbre y humildad, pero que también seamos buenos para animar y felicitar cuando sea oportuno. Pero ahora hay una cosa muy interesante, Dios no pasa por alto nuestras obras, la de estos hermanos que reciben la carta, no pasa por alto vuestras obras y el amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hacia su nombre. Y mira que dice, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Habiendo servido y sirviendo aún a los santos.
¿A quién has servido? ¿A quién han servido? A los santos. ¿Y a quién están sirviendo? Todavía, aún. A los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios. Mira qué interesante. Hermanos, yo no paso por alto, el Señor diciendo, yo no paso por alto vuestro amor y obras por mí, habiendo servido a mi iglesia. Pero si dices que ves lo que hacemos por ti, sí, porque cuando lo haces a uno de estos pequeños, a mí me lo haces. Si lees bien el texto ese de porque tuve hambre y me diste de comer, que lo veremos este jueves, ese texto no está hablando de hacer obras de caridad, es un gran error esa interpretación. Porque estuve preso y me visitasteis. Ese texto no está hablando de obras de caridad, porque mucha gente interpreta mal ese texto y cree que el Señor está diciendo haced obra social. Id a las cárceles, que no está mal, no está mal ir a las cárceles, no está mal dar comida a los pobres, pero hay gente que entiende el texto como da de comer al que no tiene, ve a la cárcel, porque eso se lo haces a Jesús. La verdad es que Jesús no habita ahí, Jesús habita en su iglesia. Y ese texto está hablando de la división de cabras y ovejas. Y esos pequeños, que hacerle algo es como hacerlo a Dios, no es el mundo. Si tú le haces un favor a un violador, no le estás haciendo un favor a Dios. Si tú ayudas a un corrupto, no le estás haciendo un favor a Dios. Porque Dios no habita ahí. Dios habita en su pueblo. A los impíos, sí, podemos ayudarles, porque somos seres humanos y podemos mostrar caridad. Pero ese texto está dividiendo ovejas y cabras. Y cuando el Señor habla de mis pequeños, no está hablando del mundo, porque al mundo el Señor nunca les llama mis pequeños. Es a su pueblo. ¿Sabes dónde acababan muchos hermanos por causa de Cristo? En la cárcel. Pues cuando vas a visitar a tus hermanos a la cárcel por mí, a mí me visitas. ¿Sabes por qué? Por causa de Jesús muchos perdían trabajo. Por causa de Jesús muchos eran echados de sus familias fuera. Pasaban hambre, tenían necesidad. Cuando les das de comer a los hermanos que han sido así, por causa de mí, a mí me lo haces. Repito, no estoy diciendo que esté mal, como enseñaré este jueves, ayudar ahí fuera, pero ese texto no está diciendo que ayudar al mundo es ayudar a Dios. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Porque Dios es tan claro que cuando habla de ayudar, incluso tiene orden de prioridades, ¿sabías? Si tú sigues las Escrituras, cuando Dios habla de ayudar, tiene un orden. Primero tu casa. El que no provee para los suyos es peor que un infiel. Si tú vas a darle un bocadillo a un pobre y se lo estás quitando a tu hijo, para Dios estás mal. Primero los tuyos, primero tu casa. Dios no dice que no ayudes, pero es cuando te sobre para ayudar. No le quites a tu hijo lo que le vas a dar a alguien creyendo que llegas a casa diciendo, soy un gran hombre lleno de amor. Y tu hijo diciendo, ¿qué hay de cena? ¿Le di tu cena al mendigo? No, quien no provee para los suyos es peor que un infiel. Segunda cosa, según las Escrituras, primero a los de la fe. Haced todo bien que podáis, especialmente a los de la fe. Segundo, tu iglesia, tus hermanos, tu pueblo. Y sí, bienaventurado el que da al pobre. Cuando el día que lo necesite, de él no se olvidará el Señor. También puedes ayudar al pobre, pero ten claras las prioridades. A mí hay gente que a veces me dice, pastor, yo voy a coger la ofrenda y la voy a dar a los necesitados. Eso no es ofrenda, eso es limosna. Limosna es lo que le damos a los necesitados. Ofrenda es parte de nuestro culto a Dios. Puedes dar limosna, pero eso no es ofrenda. Sí, porque el Señor dice que si doy al pobre... No, habla de limosna. ¿No ves? Dios tiene claras las prioridades. Dios no dice no ayudes al pobre, pero no lo llames ofrenda, eso es limosna. La falta de conocimiento bíblico ha llevado a gente a decir que está dando a los pobres en vez de ayudar a la obra del Señor y cree que esto lo está haciendo con el pecho para afuera como diciendo, pero yo ayudo a los pobres, sí, pero no estás teniendo claras tus prioridades. No has entendido cómo funcionan las cosas del Señor. El Señor dice que están viendo su amor hacia Él y sus buenas obras hacia Él, y eso se refleja en lo que ellos están haciendo a los santos, a su pueblo. Así que, hermanos, vamos a ver algunos puntos interesantes. La primera, nuestra labor no es en vano.
Nuestra labor no es en vano. Nada de lo que hacemos es en vano. No, pastor, es que yo simplemente vengo algunos sábados a la limpieza. No es en vano. Pastor, yo solo paso las diapositivas para que los hermanos puedan seguir la prédica mejor. No es en vano. Estás ayudando al pueblo de Dios de alguna manera en su alimento espiritual. Ah, pastor, yo simplemente acomodo a la gente los domingos para que se sienten bien. No es en vano. Estás ayudando a la gente, estás ayudando al pueblo, estás ayudando a la iglesia. Nada de lo que hacemos es en vano. Hermano, el pastor puede pasar por alto lo que estás haciendo. La iglesia puede pasar por alto lo que estás haciendo. Dios no lo pasa por alto. Y al final debes entender y tener claro para quién lo haces. Porque si el pastor lo pasa por alto y eso te frustra, es que lo haces para que el pastor lo vea. Si la iglesia lo pasa por alto y eso te frustra, es que lo haces para que la iglesia lo vea. Pero si el pastor lo pasa por alto, la iglesia lo pasa por alto y tú sigues gozoso, es porque el que lo tiene que ver lo ha visto. Y es el Señor. Eso es lo que importa. Ya está. Eso es lo que importa. Hacerlo para Él. Y Él no pasa por alto nada de lo que tú hagas para su obra. Cada tratado que repartes en la calle, a cada persona que le hablas de Jesús en el trabajo, Dios no lo pasa por alto. No busques estar delante de la cámara. Algunos Dios los va a poner delante de la cámara. Algunos Dios les va a dar un micrófono para que se les escuche más. Y a lo mejor sí, hay ciertos oficios y ciertas cosas que son más visibles. Pero nunca te sientas peor que el que está ante la cámara, porque tú sirves detrás de la cámara. El que está delante de la cámara para el Señor lo hace, y el que está detrás para el Señor lo hace. Los dos para el Señor lo hacen, y el Señor no pasa por alto nada. No te creas que por estar delante de la cámara recibirá más recompensa que porque tú venías a limpiar el sábado, o ponías las sillas, o ayudabas a fregar el domingo, o ayudabas a servir un poco en el curso de membresía a los hermanos nuevos. Dios no pasa nada por alto. No vamos a llegar al cielo y decir, a ver, los que tenían muchos seguidores en YouTube aquí primero, los que no lo seguía nadie aquí, todos al cielo, pero cada uno tenéis. Los influencers tendrán esa mansión. Los que no influenciaban a nadie tendrán... No, hermano, no funciona así. En lo poco has sido fiel. Ya está. Tú no tienes que buscar tener mucho, tú tienes que buscar ser fiel en lo poco. Yo tengo que ser fiel en esta iglesia, ¿no? Como pastor. Ahora cada vez hay más gente. Pero imagínate que Dios me hubiera llevado a pastorear y nos hubiera llevado junto a mi esposa a un pueblecito de 500 habitantes. ¿Tú crees que iba a tener una iglesia de 300 personas el domingo? A ver, sí, puede pasar lo de Pedro. Puedo predicar un día en la plaza del pueblo y todos para allá. Pero lo normal es que en un pueblo de 1000 habitantes a lo mejor la iglesia tenga 50 personas. Ese pastor no creo que su aspiración sea tener una mega iglesia en aquel pueblo, en aquella colina, en lo alto de aquella ciudad. No. Pero él tiene que ser fiel en ese pueblo, porque Dios necesita al pastor en la gran ciudad y necesita al pastor en el poblado allí en la sierra. Ese seguramente va a pastorear mucha más gente que aquel, pero ante los ojos del Señor todos están igual. Tú has sido fiel en tus 500, tú has sido fiel en tus 1000, tú has sido fiel en tus 20. Lo importante es que habéis sido fieles y Dios no pasa por alto lo que hacemos. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Lo que tú estás haciendo por alimentar a tu casa en el Señor no es en vano. Lo que estás haciendo por criar a tus hijos en el Señor no es en vano. Padres que os esforzáis porque vuestros hijos conozcan al Señor, no es en vano. Es que no hago nada en la iglesia. No pasa nada. Algunos no serán maestros ni predicadores, pero sed buenos padres, sed buenos esposos, sed buenas esposas. Servir a vuestra casa ya es servir a un pueblo. Y nada de lo que hagáis es en vano. 1 Corintios 15, 57 y 58 dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, ¿en qué? Abundando siempre en la obra del Señor. Eso es interesante porque no es solo hacer la obra, es abundar en ella. Es como que a veces haces algo, la iglesia a lo mejor crece y dices, oye, ya paramos, ¿no? Ya está, ya es suficiente, ¿no? El límite lo pone el Señor. Yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir haciendo, vamos a seguir edificando para la gloria de Dios. El límite lo pondrá el Señor. A mí a veces que hay gente que me dice, pastor, ¿hasta cuántas personas pretende que llegue a la iglesia? Eso hay que preguntárselo al Señor.
Yo no las traigo. Sería curioso salir a la puerta y decir, eres del 301 y mi límite era ese, lo siento. Te puedes ir a la que hay en la otra calle. No, hombre. Obviamente, si hay un momento en que eso es impastoreable, sí que habrá que empezar a hacer otras obras, pero seguirá siendo la misma iglesia. Debemos abundar en la labor, en la obra del Señor. Y mira qué dice Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermano, hagas lo que hagas para el Señor, para el Señor. Ese es el detalle, para el Señor. No está hablando de hagas lo que hagas, no, pues mi trabajo de paleta, no, eso es tu trabajo, pero ese no es para el Señor. Todo lo que hagas para el Señor no es en vano, no es en vano. Por eso debemos tener claro una cosa, Dios ve tu servicio. Dios lo ve, hermano. Dios lo ve. A veces uno se rompe a trabajar y a hacer cosas esperando el aplauso de los hombres. Eso es frustrante. Porque a veces incluso vas a dar lo mejor y los hombres van a darte reproche. Hermano, que nuestro foco sea saber una cosa, Dios lo ve. Oramos para que Dios lo vea. Ayunamos para que Dios lo vea. Un gran problema de los hombres es buscar el aplauso de los hombres. Cuando Jesús habla del ayuno y le dice a sus discípulos, cuando ayunéis, mira que les dice, no seáis como los hipócritas, que llegan con la cara toda sucia y así como demacrada, para que todos vean que están ayunando. Dice, y esos ya tienen su recompensa. ¿A qué se refiere con esos ya tienen su recompensa? La gente va a ir a ellos y decir, oye, ¿qué te pasa? Es que estoy en ayuno desde hace 3 días. ¡Wow, qué espiritual! Eso es lo que querían, alardear de su espiritualidad. Yo una vez, una persona llega, esto nunca lo hagan. Imagínate que un grupo de hermanos queda para tomar un café un día, para desayunar, y ahí llega uno, se sienta y de golpe dice, hermano, ¿qué quieres? No, yo nada. No, hermano, ¿café? No, tampoco. Pero hermano, ¿come algo? No. Hermanos, es que yo quería estar con vosotros, pero es que yo estoy en ayuno. ¿Qué haces en un desayuno? ¿Quieres primero hacernos sentir mal a nosotros? Ahora vamos a comer como con pena, como... Mira el pobre ayunando y nosotros aquí hartándonos a cruzanes ya. Segundo, ¿qué hace este tío aquí? Solo te digo, ¿qué hace? Alardear. Alardear. Porque si no ibas a comer y hemos quedado para comer. Si no ibas a tomar café y hemos quedado para tomar café, ¿a qué has venido? Alardear de tu espiritualidad. Pues mira, oye, qué fuerte, qué compromiso con tu ayuno, aquí en medio de un banquete dulce y no comes nada, qué compromiso. No, el Señor Jesús dice, no seáis así hipócritas. Ayunáis para el Señor, quedaos en casa, con que Él lo sepa basta. No hay que venir a dar el testimonio, iglesia, que sepáis que hice 40 días. No, déjalo, el que lo tiene que saber lo sabe. Cuando Jesús habla de la oración pasa más o menos lo mismo. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Oraban en qué? En las plazas, en alta voz. Ellos no estaban preocupados de Dios. Ellos querían que la gente viera cómo ora. Qué espiritual. Señor Jesús, ¿qué le dice a sus discípulos? Vosotros no hagáis eso. Vosotros haced otra cosa. Vosotros, id a vuestra habitación. Pero ahí no hay nadie. No van a saber que oro. El pastor va a pensar que nunca oro. Yo sé que oras. ¿Qué te preocupa? ¿Que tu pastor sepa que oras o que yo sepa que oras? Porque hay mucha gente que el pastor cree que ora y yo sé que no oran. Al final lo que importa no es lo que el pastor cree que hacen, sino lo que yo sé que hacen. Así que vete a tu cuarto, cierra la puerta, ora en lo secreto, que yo ya te recompensaré en lo público. Porque si oras fuera yo no te recompenso, te van a aplaudir ellos, pero yo no. Entonces el Señor no quiere que busquemos el aplauso de los hombres. El Señor quiere que lo honremos a Él, lo glorifiquemos a Él. Que te vayas a tu cuarto y digas, voy a estar aquí 1 hora y nadie va a saber que hoy me pasé 3 horas orando. Pero Él lo sabe. Y al final oro para Él, canto para Él, sirvo, leo la Biblia para Él. Hermano, Dios ve nuestro servicio. Dios ve lo que hacemos. Mateo 10:42. Y cualquiera que como discípulo debe de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hermano, cuesta dar un vaso de agua. Y eso es una prueba más de que el Señor no solo ve la campaña evangelística, el Señor no solo ve que has ido a evangelizar a una plaza y has hablado a 1000 personas,
El Señor ve hasta un vaso de agua. ¿Sabes qué? A veces queremos hacer cosas grandes para que el Señor vea que hacemos mucho para Él. Hay gente que hace una cosa grande y no hace nada más. Hace una campaña al mes y durante los otros 30 días no hace nada. Y hay gente que vive sirviendo a sus hermanos. Hay gente que hoy llama a uno para animarle, mañana manda un mensaje para consolar a otro, mañana visita a un enfermo. No hace grandes campañas. No hace predicación vista por miles de personas, pero hace el vaso de agua. El vaso de agua. Y el Señor ve eso. No te preguntes a veces, a ver, ¿qué puedo hacer para Dios? Como si tuvieras que hacer algo súper llamativo. Da vasos de agua. Da vasos de agua. Viene una persona nueva a la iglesia, te acercas, ¿cómo estás? Bienvenido, somos Caminando por Fe. ¿Cómo has llegado? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Necesitas algo? Ese es el vaso de agua. Ese es el vaso de agua. Tú sirve a los hermanos, sirve a tu iglesia, sirve. Hermano, cualquier cosa pequeña que hacemos por un hermano, Dios lo ve. Dios lo ve. Hermanos que necesitan, no sé, me voy a trasladar. No, hermano, yo te ayudo, llevo el sofá, lo subo, ya está, has dado un vaso de agua. Dios lo ve. Te podías haber quedado en casa. Podías haber estado viendo la tele, pero tú saliste en tu rato libre para ayudar a un hermano a subir un sofá a su casa porque se está mudando. Dios ve el vaso de agua. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3 dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, la iglesia buena, Tesalónica aquí. Claro, da gracias todos los días. ¿Quién no da gracias por esa iglesia? ¿Por qué da gracias Pablo? Haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre el que esta gente tenía obra de fe, trabajo de amor, firmeza en el Señor Jesucristo. Vaya iglesia. Fe, amor, esperanza. Tenía todo. Hermanos, Dios ve esas cosas. Dios ve la firmeza, Dios ve el trabajo de amor, Dios ve la obra de fe. Pero hay una cosa interesante en el versículo 10 que hemos leído, que el amor a Dios se traducía en amar a los santos. En amar a los santos. Gálatas 5:13, Pablo dice, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Lo primero que Pablo enseña es que el Señor nos ha llamado a ser libres. Nos ha quitado un yugo. Ya no tengo esta carga pesada de que yo me tengo que ganar el cielo, de que yo tengo que hacerlo todo, de que mi salvación depende de mí. ¡Ay, qué alivio! Porque sabía que me iba al infierno de cabeza. Pero no uséis esa libertad como pretexto para la carne. El Señor os ha hecho libres, pero no solo del peso de la ley, sino de la esclavitud del pecado. La ley pesaba porque erais esclavos del pecado. Y como erais esclavos del pecado, esa ley solo traía ¿qué? Condenación. Pero ahora la ley no pesa. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo del pecado, ahora estoy en el Espíritu. Pero ¿para qué Dios nos ha hecho libres? Mira qué interesante. Podía haber dicho, no para la carne, sino para vivir en el Espíritu. Pero dice, no uses la libertad para la carne, usarla para servíos los unos a los otros. Wow. Pero ¿no sería más coherente decir, no la uses para la carne, sino para crecer en santidad? Cuando tú pasas tiempo sirviendo a tus hermanos, creces en santidad. Cuanto más tiempo sirves, menos tiempo tienes para pecar. Una de las cosas que a veces he hablado con Clicia, y es verdad, algo que me ayudó mucho en mi crecimiento espiritual, ¿sabes qué es? Ser pastor. Porque si a lo mejor estoy ahí sentado, depende mucho de mí. Nadie me ve, no tengo responsabilidad de tener que enseñar, no tengo responsabilidad de tener que predicar. Entonces nada me fuerza a tener que estudiar. Pero me puso el Señor aquí. Yo no puedo dar comida de microondas. Y aunque no me gustara o no me apeteciera, yo tenía que estudiar y estudiar y estudiar y orar para estar firme. Entonces, el propio ministerio me empujaba a tener que buscar del Señor. Ahora tenía una responsabilidad. Imagínate que un hermano no participa en la cena del Señor y uno dice, oye, este debe andar mal para no participar. Algo le debe pasar. Pero si el pastor no participa es muy llamativo.
Es muy llamativo, porque ahí empezarán las preguntas. No participa en la cena del Señor, pero va a predicar. Uy, algo pasa, esto es raro, esto no debería ser así. Si no participa debe ser por algo grave, y porque si es grave predica. Un montón de cosas. La gente no estaría atenta ni al sermón. Se había quedado como el pastor no tomó, el pastor no tomó, el pastor no tomó. Entonces tenemos una responsabilidad. Debemos guardarnos mucho, cuidarnos mucho. Eso carga y eso cansa. Pero eso te lleva, hermano, te digo una cosa, cuanto más profundizas en servir al Señor, cuanto más tiempo pasas con su pueblo, más tiempo pasas en las reuniones, ¿tienes menos tiempo para ver pornografía en el ordenador? ¿Tienes menos tiempo para pensar en la carne? Si has estado con hermanos hablando de la palabra, luego en la reunión de oración, luego hablando con el pastor un rato, llegas a casa lleno. No tienes tiempo. Pero si sales del trabajo y te vas directo a casa y echas las 6 horas en la tele, ahí la carne empieza a pedir cosas. Hermano, por eso, cuando no usamos la libertad para la carne y usamos la libertad para servir al prójimo, para servir a los hermanos, eso nos ayuda a crecer en santidad. Porque una de las cosas que más ayuda en el crecimiento de santidad empieza aquí. Algunos creen que es tirando las cosas por la ventana, pero la batalla por la santidad, una vez un predicador que me gusta mucho, que se llama Steve Lawson, dijo así: la batalla por la santidad es la batalla por la mente, porque el pecado nace dentro, no fuera. No nace fuera el pecado, nace dentro. Soy tentado de mis propios deseos. Si yo venzo aquí dentro, si yo venzo en mi mente, si yo venzo en mi corazón, yo fuera estaré mucho mejor. Entonces, si yo ocupo mi mente en cosas de Dios, yo no tendré tanto tiempo para vivir pecando. El problema, esto lo aprendí con Clisia, no sé si lo decía su abuela o donde lo había escuchado, había un dicho que decía: cabeza vacía, oficina del diablo. Y es así, hermano. Cuando tu cabeza... Por eso nunca me ha gustado esas terapias que te dicen: deja la mente en blanco. No, que el diablo empieza a meter cosas. No la dejo en blanco. Esto en blanco no. Blanco no, hay que llenarla de la palabra de Dios, saturarla de la palabra de Dios. La mente no se deja en blanco nunca, porque el diablo no la deja vacía. Parece que le está haciendo hueco. No, ya Satanás puede meter lo que quiera, ya la ha dejado en blanco. La mente hay que llenarla de Dios. Si tú llenas tu mente con los hermanos, llenas tu mente con tu iglesia, llenas tu mente no va a estar pensando tanto en las tentaciones, no va a estar pensando en aquello que te tienta, no va a estar pensando en aquello carnal. Tu mente se va a ocupar en Dios y en las cosas de Dios. Así que 1, Dios ve nuestro servicio. 2, se refiere a servir a los santos. Número 3, el versículo 11, es un llamado a la perseverancia. Dios ve lo que hacen por los hermanos, su obra de amor. Pero mira que les dice en el 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. ¿Hasta cuándo quiere que sigan sirviendo? El autor no quiere que tengan etapas. Hermano, como pastor, lucha. Te pido que luches para no ser una montaña rusa evangélica. Para no pasar febrero ardiendo en la fe, marzo frío. Que hay creyentes que tienen las 4 estaciones del año. Que lo miras y dices: oye, este mes está en otoño. Está tirando a frío, pero todavía hay rayitos de luz. Ahí llega algún mes y dice: este está en invierno, está ya en época glaciar. Y luego llega, no sé por qué, 2 meses después y dice: ya es verano. Ya está levantando los brazos en la alabanza, lleno de gozo. Pero, hermano, no debería ser así. Sí, el creyente tiene baches. El creyente tiene tropiezos. El creyente tiene una mala racha, pero el creyente no vive así. Esto no es buena señal en la fe. No es que el creyente solo vaya para arriba y nunca caiga. Sí, pero el creyente va así y un día sí hace así. Y sigue así y un día sí hace así. Pero hay creyentes que están así. Por eso hay gente que dices tú: lo voy a poner a servir. ¿Por qué? Si es que 6 meses lo tienes así, 6 meses así, 6 meses así, 6 meses así, ¿qué va a servir 6 meses al año? No, puede entender que algún día tropiece, pero tiene que crecer. Por eso el deseo del autor es: deseo que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Qué misma solicitud? Vuestra obra, vuestro amor, vuestro servicio hasta el fin. ¿Y por qué quiere que sigan hasta el fin? Mira qué interesante el motivo. Porque es la finalidad.
¿Por qué quiero ver que seguís firmes hasta el fin? ¿Por qué quiero ver que seguís amando a los hermanos hasta el fin? ¿Por qué quiero ver que seguís sirviendo a los hermanos hasta el fin? Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. La mayor evidencia que tengo de que sois creyentes es que vais a estar firmes hasta el final. Eso es lo que quiere decir. Si yo veo que seguís hasta el final, amando, sirviendo, firmes, es una prueba. Sois de Dios. Tengo clara vuestra salvación. Cuando ves esto dices, ¿qué era? ¿Qué era? Entonces, quiere tener el autor la plena seguridad de la esperanza. Mira esta seguridad de la esperanza. Mira 1 Corintios 1, 7 y 8 lo que dice. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor a los suyos los confirma hasta el fin. Jesús no deja obras a medias. Jesús no deja obras a medias. Hermano, cuando yo veo en ti a un creyente, mi seguridad de que vas a estar firme hasta el fin no es en ti, es en Jesús. Yo no pienso, mira, es que John Jairo ora mucho y por eso se mantendrá firme, o Johnny lee mucho la Biblia y por eso se mantendrá firme. No, lo que yo quiero creer es que Jesús los va a mantener firmes. Yo no confío en las fuerzas del hombre, ni siquiera en las mías. Si yo llego firme hasta el final, no voy a darme golpes como diciendo, es que yo como pastor soy la tela. No, es que yo voy a decir, gracias Señor que me sostuviste hasta el final. A pesar de que yo soy débil, a pesar de que yo tropiezo, tú me has sostenido. Y esa es la convicción de Pablo. Él los confirmará hasta el fin. Primera de Pedro 1, 4 y 5. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. ¿Para quién está reservada esa herencia? Habla de la eternidad gloriosa, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son los destinatarios de la carta de Pedro? ¿Mundanos? Los creyentes. Pero mira que dice, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en el último. La salvación va a ser revelada finalmente en la eternidad y Dios os protege hasta ese momento. Sois protegidos por el poder de Dios. Segunda de Pedro 1:10. Así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. ¿Qué significa hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios? De otra manera significa, para que se note que sois de Dios. Para que se note que Dios os ha elegido, para que se note que Dios os ha llamado, ¿qué tenéis que hacer? Diligentes para hacer firme vuestro llamado. Vuestra firmeza, vuestra perseverancia, vuestra constancia, estar firmes en la fe, está diciéndole a los demás que sois hijos de Dios. Lo que muestra que somos hijos de Dios no es que hemos venido hoy a la iglesia. Lo que muestra que somos hijos de Dios no es que el martes hemos ido a escuchar un sermón. Lo que muestra que somos hijos de Dios es que seguimos firmes en la fe hasta el final. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese es el salvo. No porque él ha perseverado, porque Dios lo ha sostenido. Porque algunos se desviarán de la verdad, algunos se desviarán del fundamento. Segunda de Juan 1:9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y esto es interesante, porque no es solo el que se desvía al mundo, sino el que se desvía a una secta. Porque el que se desvía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si tú hoy empiezas como creyente y mañana te vas con un grupo judaizante, tú puedes circuncidarte si quieres, pero no tienes a Dios. Pablo a los Gálatas trata ese tema. Les dice que algunos parece que pueden caer de la gracia. Hermanos, desviarse no es solo irse al mundo.
Hay gente que se llega a cargar de valores y principios, pero está en una secta. Si tú te desvías simplemente de Cristo, ya estás lejos de Dios. Hay falsas iglesias que forman falsos creyentes, porque son falsas iglesias con falsa doctrina, con un falso evangelio, con un montón de gente que estará ahí hasta el final creyendo, yo soy salvo, pero no tienen a Dios. No hablo de doctrinas diferentes, pero iglesias firmes. Hablo de falsas iglesias, No que pensemos diferente a una doctrina, ya eso no. Tiene el fundamento, tiene el evangelio, tiene a Cristo. Pero hablo de falsas iglesias. Las iglesias de la prosperidad no tienen a Cristo. Esas iglesias no tienen a Cristo. Lamento mucho, no tienen a Cristo. Los testigos de Jehová no son salvos. Los mormones no son salvos. No tienen a Cristo. No tienen el fundamento. Jesús es Dios. Puedes estar ahí y no celebrar cumpleaños y no donar sangre como ellos hacen, si quieres, lo que tú quieras, con el mayor celo, pero vas a arder en el infierno porque dijiste que Jesús no es el Señor. Es sencillo. Entonces, estos hermanos son creyentes, no son como los que se van al infierno, además están sirviendo a los hermanos y eso es una muestra de amor hacia Dios. Y el autor quiere que perseveren en ello. Y ahora les da un ejemplo. Antes les ha dado un ejemplo de mala gente, de gente que se va a condenar. Antes les ha dado el ejemplo de gente que se va a perder. Antes les ha dado el ejemplo de gente que se va a ir al infierno en los versículos anteriores que hemos tratado en otras semanas. Y ahora les dice, pero vosotros tenéis que mirar a otro ejemplo que os doy ahora. ¿A quién? El versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Igual que esos que no dan fruto tienen que servir como mal ejemplo para vosotros, hay un grupo de personas que son un buen ejemplo y tenéis que imitar. Y aquí el autor los define como aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, en la Biblia tenemos ejemplos a no imitar. Por ejemplo, ¿a quién no debemos imitar? Primera de Corintios 10, 1 al 6 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Pablo está hablando de un grupo de personas que a pesar de haber andado en el desierto, un grupo se los tragó el desierto. Y Pablo dice, eso es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo Pablo? Pero si es un ejemplo malo, se los tragó el desierto, Dios los condenó. Hay que aprender de lo malo también para no hacerlo. Dice, eso es un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos lo malo. Esta gente veía la mano de Dios, veía el obrar de Dios, había escuchado la palabra de Dios y aún así solo querían volver a Egipto. Solo murmuraban, solo quejaban, solo querían volver a Egipto. Para comer las verduras de Egipto, las cosas de Egipto. Dice, no, aprended de ellos para no imitarlo. Hay muchos que a veces justifican su mal carácter en, es que tú no conoces cómo me trató mi papá, es que tú no conoces la vida que he tenido, es que tú no sabes cómo era mi familia. Yo no lo sé. Pero tú, si tan malo has sido, imítalos. Pero en el sentido contrario. No cojas lo malo que te ha hecho tu casa o lo malo que te hicieron tus padres para tú replicarlo. Soy gritón porque vengo de un padre que grita. Soy mal marido porque vengo de una casa con un mal... No, toma el ejemplo para no imitarlo. Yo voy a ser un buen esposo diferente a mi padre. Yo no gritaré a mi esposa diferente a mi padre. Yo voy a decirle a mi hijo todos los días que lo quiero porque a mí me hizo falta un te quiero de mi padre. Yo sí felicitaré a mi hijo cuando haga las cosas bien porque a mí solo me reñían. Aprendamos de los que hicieron lo malo para no hacerlo. En la vida vas a tener ejemplos buenos y malos, Y yo los cojo todos.
Hay gente que te dice, solo mira a los que lo hacen bien y imítalos. No, y mira a los malos también. Y no lo hagas. Porque los malos también son una enseñanza. Gente que toma malas decisiones con las finanzas. Gente que toma malas decisiones en la vida. Tú lo ves y míralo bien y atento a las consecuencias que están pagando para que cuando tú tengas que tomar la decisión digas, no, que yo vi a esa persona que lo hizo así y la casa se estropeó. Pablo está diciendo, ¿veis los del desierto? Es un ejemplo para nosotros, para no hacerlo igual. Pero el texto dice que ellos deben imitar a unos que sí lo hicieron bien. Unos que tuvieron dos cosas, paciencia y fe, para heredar las promesas. Es decir, hay unos que tenían unas promesas, que miraron esas promesas, que creyeron esas promesas y tuvieron paciencia en el camino hasta esas promesas. Y a esos deben imitar. A esos deben imitar. ¿Por qué? Les ha dicho que ellos están mirando a la eternidad, a cosas mejores. Como estos que les está diciendo ahora, que estaban mirando a las promesas de Dios. Y lo miraban a las promesas de Dios con fe y con paciencia. ¿Pero a quién se refiere? ¿A algún creyente que está ahí con ellos? ¿A alguien que está caminando a su lado? ¿Al pastor que tengan allí? Yo creo que no. Y te digo por qué. Porque yo aprendí que las cartas son todas una carta. El autor no escribió capítulo 1, capítulo 2. El versículo siguiente, que no vamos a ver hoy, pero voy a leerlo. El versículo 13 dice, Hebreos 6:13, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y dice, vosotros imitad a los que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y ahora aquí menciona a Abraham. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Quién tuvo fe en la palabra de Dios? ¿Quién tuvo paciencia en el camino? Pues claramente ese texto está apuntando a Abraham. Pero yo quiero rizar un poco más esto, aunque no lo voy a desarrollar porque es de Hebreos. Hay un capítulo que todos lo conocemos como la galería de los héroes de la fe. Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Pero habiéndolas visto y habiéndolas aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hay un grupo de personas que no recibieron las promesas. Las vieron de lejos, pero las creyeron. Tuvieron fe, tuvieron paciencia, pero al final, oye, ¿tú sabes hacia dónde miraba Moisés? Hacia la tierra prometida, ¿no? La veía de lejos, y es más, al final de su vida la vio de lejos, incluso de cerca, pero no llegó. Pero entenderemos cuando lleguemos a ese texto, porque uno dice, entonces no se cumplió la promesa. Entenderemos cuando lleguemos a ese texto que ellos recibieron algo mayor. Porque aunque muchos querían llegar a la Canaán física, lo más importante es llegar a la Canaán espiritual. ¿De qué vale poner el pie en la tierra que fluye leche y miel y acabar mal con Dios? Porque ellos al final el ojo no lo tenían puesto solamente en ese lugar, sino en Dios, en algo mayor. Y hablaremos de los héroes de la fe. Y algunos son curiosos, porque a simple vista no parecen muy héroes. Por ahí hay alguno que no tuvo una vida muy digna de imitar como un héroe. Nadie diría, Sansón es mi héroe. Veremos unos personajes que uno diría, no son héroes, pero Dios los puso ahí. Hebreos 11 me gustan mucho. A mí especialmente los últimos capítulos de Hebreos me apasionan. Por eso dejaremos aquí el estudio, para no meterme a hacer spoiler. Pero algo que solo quiero recordar. El autor, las últimas 2 semanas, nos enseñó el ejemplo de gente que no es salva. Pero el autor dice que este grupo es diferente. La prueba de que son diferentes es que están pensando en cosas mayores, en cosas mejores. Están pensando en la salvación. Y el reflejo de que están pensando en la salvación es que viven para ello, viven para Dios. Y vivir para Dios significa vivir para su iglesia, vivir para los hermanos. Y el autor quiere que sigan haciéndolo hasta el final. Así que como pastor hoy te digo solo una cosa muy importante.
mira a Dios. Que mirar a Dios y amar a Dios te lleve y te conduzca a servir a tus hermanos. Y que tu servir a tus hermanos y tu amor a Dios permanezca hasta el final. Porque así, si Dios quiere o no, cuando te enterremos, podremos dar testimonio de que eras un hijo de Dios. No por lo que hiciste un mes, sino por lo que hiciste hasta el final. Que Dios nos ayude a perseverar con los ojos puestos en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es perfecta. Y te pido que nos ayudes a retener, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, todo lo que hoy hemos visto. Que sigas edificándonos como iglesia, hablándonos como pueblo. Y que nos ayudes a fijar nuestros ojos en ti, Señor. Allí, Señor, encontraremos fuerza para perseverar hasta el final. Sigue guiándonos, Señor, como pueblo, como iglesia, en el amor hacia ti y en el servicio hacia el prójimo. Padre, ahora te pido que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos acompañes hasta nuestros hogares y que nos guardes en el camino de regreso junto a nuestras familias. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que han venido hoy aquí y bendice también a aquellos hermanos que hoy no han podido estar, Señor. Y que esa palabra pueda dar fruto en todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.